Buenos días, niños y niñas de quinto grado. Les doy la bienvenida a una semana más de su clase de matemáticas, en la cual seguiremos trabajando en la unidad número 9 de áreas, que corresponde a la lección número 1, calculemos áreas de triángulos. La clase que vamos a desarrollar será la clase número 11, que tiene dos objetivos. El primer objetivo es conocer que el área de los triángulos es igual cuando sus bases son iguales y sus alturas son iguales. Y el segundo objetivo me dice calcular la altura, la base de triángulos conociendo el área y la base o la altura. Los materiales que vamos a ocupar serán papel cuadriculado y regla. Las páginas a desarrollar de la guía del docente y el libro de texto del estudiante son la página 123 para el docente y la página 93 para el estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, antes de iniciar vamos a recordar que estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, en el último ejercicio del día viernes se hablaba que la altura es independiente de la longitud. Siempre es un segmento perpendicular a la base. También esa parte, ¿verdad?, que es muy importante. Y recordemos que cuando algo es perpendicular, estamos hablando de un ángulo de 90 grados. Y esta conclusión la sacábamos del ejercicio en donde nos preguntaban qué era más alto, si la casa o el poste. Bien, ahora vamos a seguir investigando más sobre triángulos. Para ello tenemos un ejercicio aquí, donde tengo tres triángulos A, B y C, y en el cual yo voy a ir viendo o verificando ciertas cosas. Entonces podemos ver que en el triángulo A tengo un ángulo recto, que es este de acá, 90 grados, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Ahora me dicen, estime cuál de los triángulos tiene mayor área. Podemos observar desde allá en casita si hay alguno de los tres triángulos que es más grande que el otro. ¿Por qué será? ¿O será que los tres triángulos tienen la misma área? Bueno, en la segunda parte me están diciendo que calcule el área de cada triángulo y compare. Es decir, vamos a comparar cuál es el área del triángulo A, cuál es el área del triángulo B y cuál es el área del triángulo C. En la parte 3 me dice que explique por qué da la misma área, aunque los triángulos son diferentes. Podemos observar que el triángulo A es un triángulo rectángulo, el triángulo B es un triángulo acutángulo, tienen ángulos menores de 90 grados, y el triángulo C es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque hay un ángulo obtuso. Para la tercera parte nosotros podemos ver que estos triángulos son iguales porque el triángulo A, el triángulo B y el triángulo C tienen la misma área porque tienen la base de la misma longitud, es decir, el triángulo A tiene como base 6 centímetros, el triángulo B tiene como base 6 centímetros y el triángulo C tiene como base 6 centímetros. Y también la altura es de la misma longitud. Podemos observar que los tres triángulos están a la misma altura, que son 4 centímetros. Ahora también decimos que los triángulos que tienen bases de igual longitud y altura de igual longitud también tienen las áreas iguales, sin importar el tipo de triángulo. Ya habíamos dicho que el triángulo A era rectángulo, el B era un triángulo acutángulo y el triángulo C era un triángulo obtusángulo. Vemos que son triángulos diferentes por la medida de sus ángulos, pero como los tres triángulos tienen la misma base, la misma longitud y la misma altura, la misma longitud de la altura, entonces podemos saber que el área es la misma. Por lo tanto, siempre que tengamos triángulos que la base sea la misma longitud y la altura sea la misma longitud, entonces esos triángulos van a tener las mismas áreas. Puedes dibujar muchos triángulos con igual área, que tengan la misma base y la misma altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en casita? Van a trazar en el cuaderno un par de líneas paralelas, cuya separación sea de 4 centímetros. Recordemos que las líneas paralelas son aquellas que no se tocan.
Vamos a dibujar además los tres triángulos, el triángulo A, B y C del problema anterior, con la base común de 6 centímetros, así como lo tenemos acá. Y además de ello, vamos a dibujar dos triángulos que tengan la misma área, es decir, que tengan la misma longitud de la base y la misma longitud de altura. Sé que ustedes pueden. Para continuar, vamos a ver lo siguiente. Dice, el siguiente dibujo es un triángulo rectángulo. Lo podemos ver aquí. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque aquí en el vértice A o el ángulo A tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que vamos a hacer primero es encontrar el área de ese triángulo. Para ello, vamos a recordar que el área de un triángulo se encuentra multiplicando la base con la altura y ese resultado dividiéndolo entre 2. Entonces vamos a ver un procedimiento operacional, ¿quién es la base? Entonces aquí la base no puedo tomarla al 10, ¿por qué? Porque yo no conozco la altura, pero ¿qué pasa si yo tomo como base los 6 centímetros? Entonces, si conocemos también la altura, vamos a decir que mi base son 6 centímetros. A esos 6 centímetros yo lo voy a multiplicar con su altura, que son 8 centímetros. Y al final lo voy a dividir entre 2. Ahora vamos a hacer ese procedimiento. Y digo 6 por 8, 48. Repito, ese resultado tengo que dividirlo con 2. Ahora hago la división. 48 entre 2 me da 24. Entonces sabemos que el área es 24, pero ¿24 qué? 24 centímetros cuadrados. Tengo que agregarle las unidades y no solo centímetros, sino que le agrego el cuadrado porque estoy hablando de áreas. Ok, seguimos siempre con el mismo dibujo, pero ahora vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a decir, me dicen que encuentre mediante el cálculo, es decir, un procedimiento, la altura del triángulo ABC cuando la base sea BC. ¿Qué voy a encontrar? ¿Cuánto mide la altura desde el punto A hacia la base BC? Entonces, para ello, vamos a ver que la fórmula para encontrar el área es área igual a base por altura entre 2. Pero ahora lo que queremos es encontrar la altura. Entonces, para encontrar la altura o la base, solo tenemos que hacer lo siguiente, utilizar esta fórmula. Para encontrar la altura, vamos a multiplicar el área que ya conocemos por 2 y lo vamos a dividir entre la base. Y para encontrar la base, vamos a multiplicar también el área por 2 y lo que cambia es que no lo vamos a dividir entre la base, que no la conocemos, sino que entre la altura. Entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces mi procedimiento operacional será el área, que fue la que encontramos anteriormente, que era 24. La voy a multiplicar por 2 según la fórmula. Y a eso lo divido entre la base. Mi base, ¿qué me está diciendo quién es la base? BC. Y BC mide 10 centímetros. Entonces seguimos y multiplicamos 24 por 2, 48. Ahora lo tengo que dividir entre 10, me da 4.8. Por lo tanto, la altura cuando la base BC es de 4.8 centímetros, las unidades. ¿Por qué aquí no le coloco las unidades cuadradas o a la 2? Porque estoy hablando de una longitud de altura, no estoy hablando de áreas. Pasamos al siguiente. Me dicen el siguiente ejercicio. Encuentre la altura de los triángulos ABC y DBC cuando la base es AC y BD respectivamente. Entonces me están dando los dos triángulos. Recordemos que el área del triángulo es base por altura entre 2. Ahora pregunto, ¿será que tengo que encontrar el área de los dos triángulos una vez para cada uno o solamente voy a hacer un procedimiento? Correcto. Vamos a hacer una vez el procedimiento. ¿Por qué? Porque el triángulo ABC y DBC tienen la misma área. ¿Cómo lo sabemos? Porque ambos triángulos tienen la base que es 2 centímetros y tienen la altura que es 4 centímetros. Entonces decimos,
La base es 2, la multiplicamos por la altura que es 4 y la dividimos entre 2. Entonces digo 2 por 4, 8 entre 2. 8 entre 2 me da 4. Quiere decir que el área de ambos triángulos es de 4 centímetros cuadrados. Aquí sí le colocamos el cuadrado porque estoy hablando de áreas. Ahora me están pidiendo que encuentre la altura del primer triángulo ABC cuando la base sea AC, es decir, esta de acá. Entonces vamos a utilizar la fórmula área por 2 entre base. Entonces digo, ¿cuál es el área? 4 centímetros cuadrados, que fue lo que encontramos anteriormente. Lo multiplico por 2 y lo divido entre la base. Ya me dice que la base es AC. ¿Cuánto mide AC? 10 centímetros. Entonces multiplicamos 4 por 2, 8. Si divido entre 10 me queda 0.8 centímetros. Recordemos que aquí ya cuando me piden altura estoy encontrando longitudes, no áreas. Y como también me piden encontrar la altura cuando la base es DB, entonces vamos a trabajar con el otro triángulo. Entonces yo digo que el área siempre es 4 porque recordemos que los dos triángulos tienen la misma área. Lo multiplico por 2 y lo divido entre la base, que en este caso sería 5. ¿Por qué? Porque es la base DB. Mide 5. De 4 por 2, 8. Lo divido entre 5 y me da 1.6. 1.6 centímetros. ¿Qué quiere decir entonces? Que la altura del triángulo ABC cuando la base es AC es de 0.8 centímetros y la altura del triángulo DBC con base DB es de 1.6 centímetros. Entonces tenemos que recordar que para encontrar la altura de un triángulo es con la fórmula área por 2 entre la base, y si queremos encontrar la base tenemos que multiplicar área por 2 dividida entre la altura. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.